Vaishapa, Ñandeyara Tapenero Basa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. La clase anterior dimos adjetivo demostrativo. PM, adjetivo posesivo. Belleza de Coyereje. Pero llama Eva, que dice adjetivo posesivo. Concepto. Ha eñe oje shaukaba maba ba epa. ¿Qué significa esto? Es la palabra que indica idea de posesión o pertenencia. De ahí viene su nombre, posesivo, posesión o pertenencia. Se clasifica paputein singular, she, de, ne. She significa mi, de, ne significa tú. Solamente hay dos, en singular. Papueta, plural, ñande, ñané. Ore, pende, pene. Ñande significa nuestras, nuestros o nuestra. Ore, nuestros, nuestras, nuestra. Pende y pene significa vuestros, vuestras y vuestra. Van a darse cuenta que ne, ñané y pene se utilizan delante de sustantivos nasales. Nasales, solamente nasales se utiliza entonces ne, ñané y pene. También Shana, ejemplo. Shemenbu, mi hijo, significa. Shemenbu, mi hijo. Ñandesu, nuestra madre. Y acá vemos, ne se utiliza como acá leímos, con sustantivos nasales. Cuando tiene la me, ya esta palabra es nasal. De ahí se utiliza ne mesa. Porque va a estar mal si ponemos de mesa. Se escucha mal. De mesa. Se escucha mal. Se escucha mejor con ne mesa. Acá la misma cosa. Penetín. Tu nariz, penetí, vuestra nariz sería entonces. Hay que memorizar. She, de, ne, que es singular. Ñande, ñané, ore, pende y pene en plural. Entonces, este viene a ser adjetivo posesivo. Ñe yo ayu, agüeru PM, oraciones. Boja puñe yo ayu, agüeru PM. Nemembu ojo boejaope. Tu hijo va a la escuela. Tenemos el adjetivo posesivo ne. Y como dije, va acompañado de un sustantivo que es nasal. ¿Por qué? Por la me y por la be. Entonces, con nasales se utiliza ne. Nemembu. 2. She apuka onpe. Mi silla se rompió. Tenemos el adjetivo posesivo she, mi silla. Y por último, la tercera oración, ñandesu oweru ubotu. Ñande, nuestra madre trae flores. Ñande, se utiliza ñande porque su es oral. Si era nasal, utilizaríamos ñané. Ñané utilizaríamos. Pero como este es oral, su, entonces utilizamos ñandesu. Se escucha mejor. Observación. No existen adjetivos posesivos para las terceras personas, pero utilizamos índice de posesión. Los índices de posesión son, acá les traigo el ejemplo, la G, la I, la IN, la I, la JI, que es singular. Tenemos para el plural la G, la I con la Y, la I con la ñe, la I sola, la ji. Más tero, más cuera, ongüera si es plural. Tenemos entonces singular y plural. ¿Y cómo utilizaríamos? Joga sería shen de jae. Joga. Jesa, jetuma, iyao, iñacá, iyapucá. Es decir, se le agregó la G, acá también, la G,
Acá también. Acá I y la Y. Acá se le agregó la I y la ñe. Acá la I y la Y. Es decir, que se utiliza en las terceras personas cuando por índice de posesión. Así vimos entonces lo que son adjetivos posesivos. Como dije, traten de memorizar. She, de, ne, paputein, singular. Ñande, ñane, ore, pende y pene, papueta, plural. Peixa llamaje juame combo epu. Así terminamos esta lección. Ya yo ya pebe.